A las 7 de la noche, un minuto, aquí estamos en la FM, en Noticias RCN. Ustedes nos pueden sintonizar o también ver a través de nuestra app. Aquí nos acostumbramos a que los jueves el noticiero va completico a través de la app y aquí estamos para informarlos. Sí, señora, y nosotros seguimos en la vía al llano con los afectados por estos 5 días de cierre que han dejado graves pérdidas económicas. En la vía está James Almanza. James, ¿qué dicen los comerciantes y, por supuesto, los transportadores y la gente en general? José, Mónica, buenas noches. Pues primero voy a empezar contándoles cómo avanzan los trabajos en la vía. Mire, primero están desde ayer adelantando las labores de cimentación del terreno para mañana o el sábado aplicar la carpeta asfáltica y estaría listo, dicen las autoridades, si el clima continúa de la manera que lo está haciendo, dejando hacer estos trabajos, pues estaría lista para el domingo o para iniciar el lunes, para que sea esta solución provisional, José, a la movilidad, a esta emergencia que se viene registrando ya desde hace 5 días en la vía al llano. Pero hablaba usted también del comercio y mucho hemos hablado de las afectaciones en Meta y en la ciudad de Bogotá, pero no habíamos hablado de los municipios que están sobre la vía y que su comercio, José, depende principalmente del movimiento de este corredor vial. Locales cerrados y otros sin clientes. Ese es el crudo panorama en municipios como Guayabetal, cuya fuente primaria de ingreso es lo que se comercializa en la vía. Como puede ver, así permanecen nuestros negocios. Y como usted sabe, no van a esperar los servicios, el arriendo, los proveedores. Estamos terriblemente mal. Comerciantes de Guayabetal, Quetame y Caquesa han tenido que suspender provisionalmente a varios de sus colaboradores. Se queda para varias personas sin empleo, se pierden productos como tal. Lo poco que se hace en el día no va para servicios, arriendo. Mientras tanto, en la zona de derrumbe el clima ha sido favorable y los trabajos para habilitar parcialmente la vía avanzan. Estamos dentro del plazo de tiempo que nos hemos establecido para poder tener esa variante habilitada. Geólogos y autoridades locales hicieron presencia en la vereda Caraza donde se originó el derrumbe para realizar un estudio del suelo que permita estabilizar el terreno. El Parlamento Europeo expresó su preocupación y aprobó una resolución sobre Colombia y, entre otras cosas, rechazó la violencia política, el magnicidio de Miguel Uribe Turbay y el discurso que ha tenido el presidente Petro, que según argumentan, genera división en el país. En una resolución, el Parlamento Europeo expresó su profunda preocupación por el crimen organizado y la actividad terrorista en Colombia. Los eurodiputados demandan una investigación exhaustiva de los recientes ataques terroristas, incluido el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Quiero expresar mi más firme condena a los recientes atentados en Colombia y transmitir nuestra solidaridad con las víctimas y sus familias. El texto también ahonda sobre el grave impacto por el grupo narcotraficante El Cartel de los Soles, vinculado con el régimen de Maduro, aliado de los grupos criminales colombianos y que desde Venezuela desestabiliza Colombia. Lo que Pablo Escobar un día soñó, hoy Maduro lo ha conseguido. Ha secuestrado un Estado colombiano, controla un ejército fiel, tiene embajadas en nuestras capitales y se sienta en las Naciones Unidas. La resolución, que obtuvo 355 votos a favor, 173 en contra y 15 abstenciones, también respalda mantener el aporte de la Unión Europea para iniciativas de paz en Colombia. Vean, y volvemos a hablar de la situación de orden público en Antioquia. Según las autoridades, el atentado en Medellín sería un acto de venganza de las disidencias de alias Calarcá, tras ser abatidos 4 de sus hombres, entre ellos 2 cabecillas, alias Román y alias Guillermino, señalados ellos de estar detrás del asesinato de 13 de nuestros policías en Amalfi, Antioquia. Recordarán ustedes el pasado 21 de agosto. Son más de 35 horas de interceptación que realizó la policía para lograr establecer quiénes habrían participado en el atentado en contra de los 13 uniformados de la policía en Amalfi, Antioquia. Se trata de alias Román y Guillermino, cabecillas de las disidencias de las FARC en este departamento, quienes fueron abatidos en las últimas horas. El director de la policía desde Estados Unidos se pronunció frente a este hecho. Los homicidios de nuestros héroes asesinados en Amalfi no quedará en la impunidad. Según las autoridades, alias Román se había acogido inicialmente al proceso de paz en Anorí, pero luego desertó para reincorporarse al Frente 36 de las disidencias. Alias Guillermino, explosivista de amplia trayectoria terrorista.
Las acciones ofensivas en contra de este grupo criminal se mantendrán en la zona de manera articulada con las fuerzas militares. Estas personas buscaban expandir el control territorial, lo que había generado desplazamiento y confinamientos. Pero en el país no ignoramos lo que está pasando. En el municipio de Lorica hoy se realizó una marcha pidiendo la liberación de Jason García Rodríguez, uno de los soldados secuestrados en Nariño por las disidencias. Decenas de personas se unieron al clamor de la familia García Rodríguez caminando por las principales calles de esta población. Están pidiendo la liberación no solo de Jason, sino de todos los militares secuestrados. Son las 7:06, Mónica. Crece la polémica en torno a los estudios de Juliana Guerrero, designada como viceministra de Juventudes. El Ministerio de Educación respondió a un derecho de petición de la representante Jennifer Pedraza. Pues dice que no tienen registro alguno que acredite estudios superiores de la joven y tampoco hay registros de ella como egresada. El Ministerio de Educación confirmó que Juliana Guerrero, aspirante al cargo de viceministra de Juventudes del Ministerio de la Igualdad, no aparece en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior, SNIES, página que registra el estado educativo de los estudiantes. El Ministerio de Educación Nacional no puede dar cuenta de dicha información toda vez que la responsabilidad del reporte es de cada institución de educación superior. Hasta el momento, el Ministerio no registra información sobre Guerrero que haya sido entregada por la Fundación de Educación Superior San José, desde donde la joven se habría graduado de contadora. Esta información se conoció por un derecho de petición que le fue contestado a la representante Jennifer Pedraza. Ni como admitida, ni como estudiante semestre a semestre, ni como graduada en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior, el SNIES, lo cual es un indicio más que se suma a la cantidad de pruebas que nos indicarían que su título es completamente falso, más falso que una moneda de cuero. Además, Guerrero no habría presentado el examen Saber Pro y tampoco contaría con tarjeta profesional para poder ejercer el pregrado. Noticias RCN ha intentado contactarse con la institución educativa y con Guerrero, pero no ha obtenido respuesta. 7:08 p.m. Sara Lozada Telles sigue desaparecida. Nada se sabe de su paradero desde hace 7 días. La menor de 13 años salió corriendo de su colegio en el barrio Quiroga, esto es en el sur de Bogotá. Oiga, Mónica, la mamá de esta joven hace un llamado desesperado para encontrarla. Mostramos aquí en Noticias RCN su fotografía con autorización de la familia, buscando ayudar en la búsqueda. Juliet Lozada Telles, de 13 años. El 31 de agosto celebraba así su cumpleaños, pero 4 días después extrañamente desapareció luego de salir de su jornada escolar. Acá se le extraña mucho, es mi niña pequeña, es muy difícil, la verdad. Con 309 menores de edad desaparecidos este año en Bogotá, a Juliet le preocupa el paradero de su hija. La compañera le dice que salen del colegio y se va corriendo, no sabemos más. La última vez que la vieron estaba con uniforme escolar y en redes sociales aparentemente tenía un comportamiento normal, por lo que no tienen una pista precisa sobre lo que le pudo haber pasado. También le pido por favor de que a la comunidad, los barrios más cercanos de aquí de la zona Rafael Uribe, pues donde la vean, por favor nos hagan llegar cualquier información. Piden ayuda de las autoridades para ubicarla lo más pronto posible. Fue vista por última vez en el sector del Quiroga. Ojalá la encuentren o aparezca pronto. 7:09, Mónica. Aquí en Noticias RCN les contamos en diciembre del año pasado el caso de Javier Vázquez, un joven ecuatoriano que llegó a Medellín con su mamá y hermano a pasar unas vacaciones. Qué vacaciones tan tristes, qué historia tan dura. Javier salió con una mujer que lo drogó y lo asesinó. Pues hoy, 9 meses después, comenzaron las audiencias preparatorias del juicio y su familia, por supuesto, está pidiendo la pena máxima. No me van a devolver a mi hijo, pero tengo que estar con él hasta el final. Es la forma en la que la familia de Javier Vázquez Chacón, de 37 años, quiere preservar su memoria. Llegaron desde Quito, Ecuador, para pedir justicia y calmar el dolor por la muerte del joven que vino a Medellín en diciembre del año pasado. Salió una noche con una mujer quien presuntamente lo drogó y asesinó. El perder a un hijo es muy fuerte, es muy fuerte. Con la ayuda de Dios vamos superando, pero lo que sí quiero decir es que nunca en la vida podré olvidar a mi hijo. La presunta responsable de la muerte de Javier fue capturada 2 meses después del crimen. Sin embargo, habría 2 personas más implicadas que están prófugas de la justicia y que quedaron registradas en cámaras de video de seguridad.
Hay 4 testigos clave para esclarecer el hecho. Una es la hermana de la que se encuentra hoy procesada y el cuñado de la procesada. Las audiencias preparatorias del juicio se extenderán hasta el 25 de septiembre, en las que se espera haya sentencia contra los asesinos de Javier. Que haya justicia es lo único que le queda a este señor. 7:11. El abogado de la Unidad de Gestión del Riesgo se pronunció luego de las revelaciones de Noticias RCN sobre las declaraciones de Snyder Pinilla, quien denunció ante la Corte Suprema la pérdida de documentos en toda la investigación del escándalo de corrupción. Esto dijo la defensa. Frente a estas denuncias, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo tiene que ser categórica y tajante frente a la falsedad que está manifestando y la imprecisión el señor Snyder Pinilla, que la única persona que era responsable de la custodia y el almacenamiento de esos documentos era el señor Snyder Pinilla. En ese sentido, él dejó una cantidad de contratistas vinculados, una cantidad de aliados de él en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres. En Noticias del Mundo les contamos que el presidente Donald Trump prometió que habrá justicia en el caso del asesinato de Charlie Kirk y responsabilizó a los sectores radicales de fomentar un clima de odio. Me llena de dolor y rabia el atroz asesinato de Charlie Kirk en un campus universitario de Utah. Mi administración encontrará a todos y cada uno de los que contribuyeron a esta atrocidad y a otros actos de violencia política, incluyendo a las organizaciones que la financian y la apoyan, así como a quienes persiguen a nuestros jueces, agentes del orden y a todos los que mantienen el orden en nuestro país. Un poco de contexto viene bien. Charlie Kirk era un reconocido y destacado influencer político. Para que los televidentes y oyentes se hagan una idea, tenía en sus redes sociales cerca de 10 millones de seguidores. Así era su capacidad de influencia. Se había caracterizado también por sus debates abiertos con los estudiantes en las universidades. Hablaba de ideales conservadores. Hay que decir que era simpatizante del presidente Donald Trump. Charlie Kirk tenía 31 años y se encontraba en la Utah Valley University, en el inicio de su gira de Turning Point USA, organización que dirigía desde sus 18 años. Fue un activista político estadounidense e influencer pro-Trump. Organizaba debates al aire libre en campus universitarios del país. Durante la primera campaña presidencial de Donald Trump, cumplió su papel como una voz entre el movimiento de jóvenes conservadores. Me complace anunciar que pronto le entregaré a Charlie Kirk a título póstumo la Medalla Presidencial de la Libertad. La fecha de la ceremonia se anunciará próximamente y solo puedo garantizarles una cosa: tendremos una multitud muy numerosa. Era padre de 2 pequeños y esposo de Erika Franz, una gestora de proyectos de beneficencia y activista de plataformas de fe y motivación en Estados Unidos. Y otro episodio de violencia armada se registró en Estados Unidos. Las autoridades reportaron 2 estudiantes heridos y un muerto en la escuela Evergreen en Denver, Colorado. El fallecido es quien disparó, que según las autoridades se quitó la vida tras el ataque. En México son al menos 8 muertos y 94 heridos tras una explosión de un camión que transportaba miles de litros de gas en la capital. El vehículo estalló tras volcar bajo un puente que provocó quemaduras de 2º y 3er grado a decenas de personas. Lo que parecía un día común en el Puente de la Concordia en Ciudad de México terminó en tragedia. Un camión cisterna que transportaba 49.500 litros de gas se volcó y luego explotó. El estruendo del estallido sacudió la zona. Una nube de gas y fuego se expandió en solo 15 segundos, cubriendo todo a su paso. El pánico se apoderó de los conductores y peatones que veían con incredulidad lo que ocurría. Y en medio de las llamas trascendió la demostración de valentía y amor de Alicia Matías. ¿Cómo está? Dámelo. ¿Estoy bien, bebé? Sí. Ella es una abuela trabajadora de 49 años que actuó como un escudo humano para proteger a su nieta Zulet y evitar que las llamas la cubrieran. Y pudo proteger a la bebé de 2 años, pero ella quedó con graves quemaduras en varias partes de su cuerpo. Son las 7:15. Condena histórica en Brasil. El Tribunal Supremo Federal alcanzó una mayoría de votos para sentenciar al expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado. El gobierno de los Estados Unidos calificó esta decisión como una cacería de brujas. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue condenado este jueves por haber tratado de dar un golpe de Estado contra Luis Inácio Lula da Silva en 2022.
4 jueces votaron a favor de condenarlo y 1 en contra. Así que se impuso la mayoría, quien considera al lugar que el exmandatario lideró una organización criminal armada para aferrarse al poder tras perder los comicios hace 3 años. Con esta mayoría de 4-1, Bolsonaro no podrá apelar la sentencia ante el Pleno del Supremo Tribunal, por lo que solamente resta definir a qué pena será condenado. El discurso se ha convertido en prueba de premeditación. Las narrativas se han convertido en fundamento jurídico. Los fiscales acusaban a Bolsonaro de un total de 5 cargos: intentar organizar un golpe de Estado, ser parte de una organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado de Derecho Democrático, así como estar implicado en violencia y representar una seria amenaza para los activos del Estado y el patrimonio listado. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se pronunció. Brasil ha decidido injustamente encarcelar al presidente Jair Bolsonaro. Estados Unidos responderá como corresponde a esta cacería de brujas. Hoy se conmemoran 24 años de los atentados terroristas del 11 de septiembre, los peores en la historia de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump, acompañado de su esposa Melania, rindieron homenaje a las 2.983 víctimas que perdieron la vida aquel fatídico día. El jefe de Estado Mayor Conjunto, el secretario de Defensa, también estuvieron en la ceremonia. 7:39, nosotros continuamos aquí en la FM Noticias RCN. Mónica, ¿qué tan montañeros los que salieron a Bogotá a ver la llegada de los vagones? ¿Qué hacen celebrando la llegada de unos vagoncitos ahí? ¿Sabe qué? Cuando esta ciudad, Bogotá, ha esperado más de 80 años la llegada de un metro, claro que hay que celebrar. Y hoy comienza una realidad que va a ser muy positiva, o al menos así lo vemos aquí en Noticias. Es una realidad positiva y una realidad que va a transformar y mucho la ciudad. Y por eso desde el primer momento, ahí estuvimos con nuestro equipo periodístico en Cartagena, luego con Efraín Arce por las carreteras, a la madrugada con Shirley Salazar en Bogotá. Pues están los vagones listos del metro en la ciudad, luego de esa travesía de 5 días y de un mega operativo. Estos vagones ya esperan iniciar la fase de pruebas. Emoción cuando los vimos en China, cuando los bajaron en Cartagena y cuando esta madrugada entraron los primeros 6 vagones del metro por la calle 13. Es una alegría muy grande, hermosa, le hace llorar a uno. Ellos tuvieron la enorme responsabilidad de enfrentar curvas y terrenos difíciles para traer las 228 toneladas durante 5 días por carretera. Traer el primer vagón del metro de Bogotá, un sueño hecho realidad. Las últimas maniobras fueron por la ciudad de Cali, La Guayacanes hasta Bosa. La alegría que nos da la llegada de este tren nos lleve a poder cumplirle a los bogotanos para que puedan subirse al metro en marzo del 2028. Algo que soñaba la capital hace 80 años. Este año llegarán 5 trenes más y en 2026 otros 25. El año entrante iniciarán pruebas ya no solamente en el patio taller, sino dentro de la ciudad, de los primeros casi 6 kilómetros de viaducto, 5.7, hasta el compensar de Kennedy. Lo que viene ahora es ensamblaje y pruebas técnicas, pero desde ya, Bogotá describe un momento histórico con un sistema al nivel de otras ciudades del mundo. 7:40, estamos con los paisas. Nos duele, Mónica, que atenten contra Medellín como en las peores épocas de la violencia. La ciudad se recupera del ataque contra una torre de energía cercana a sectores residenciales. Pues las autoridades han señalado al Frente 36 de las disidencias de las FARC. Manifestaron que podría tratarse de una retaliación tras ese duro golpe sufrido en el nordeste del departamento, donde fueron abatidos 2 cabecillas de ese grupo criminal. Están ofreciendo, Mónica, una recompensa por información sobre los responsables del atentado. Minutos después de las 8 de la noche, un ruido alteró la tranquilidad de la ciudad. Eso tembló la tierra, tembló el edificio. Yo creí que la montaña se iba a venir encima del edificio. El blanco del ataque fue una torre de conducción de energía, aunque el propósito criminal era mayor. Se hicieron la desactivación de 2 cargas explosivas que estaban ubicadas en otra torre, las cuales no detonaron. Horas antes se reportó un golpe al Frente 36 de las FARC en el municipio de Campamento. Luego de interceptaciones telefónicas y trabajos de inteligencia, fueron abatidos 4 integrantes de esa banda, señalada de la reciente masacre de 13 policías en Amalfi. Los homicidios de nuestros héroes asesinados en Amalfi no quedará en la impunidad. En Medellín la seguridad fue reforzada con 100 hombres de fuerzas especiales del ejército. Ha causado duros cuestionamientos la decisión del gobierno de reconocer al Clan del Golfo ahora como ejército gaitanista. Familiares del líder político lanzaron fuertes cuestionamientos. Esto dijo la nieta de Jorge Eliezer Gaitán, quien además es directora del Centro de Memoria Histórica, que es una entidad del gobierno nacional. Lo que nosotros estamos como familia solicitando es que este gobierno no sea alcahueta con esa autodenominación,
y lo está haciendo, y esa alcahuetería es muy ofensiva, es muy violenta contra una memoria de un movimiento que se caracterizó por buscar la justicia social. 7:42, el inspector general de las Fuerzas Militares respondió a los señalamientos que hizo el presidente Gustavo Petro y que habrían originado su salida del cargo. Dice que su familia fue víctima de extorsiones por parte de las disidencias, hecho que sostiene fue puesto en conocimiento del entonces comisionado de paz. Una fotografía del mayor general Hernando Garzón, inspector general de las Fuerzas Militares, con integrantes de las disidencias de las FARC, lo tienen en medio de una tormenta. Según el alto oficial, la imagen la entregó él mismo a Contrainteligencia y fue sacada de contexto con un propósito turbio. Esto es una mala información que le dieron al señor presidente. Yo no podría determinar si por algo doloso o por algo culposo, por negligencia, porque no hacen el trabajo bien hecho y no se tomaron la molestia de investigar. Cuenta que los hechos ocurrieron en el Guaviare, en una finca familiar en el 2023. Allí habrían llegado las disidencias de las FARC a extorsionarlo. Me acerco, yo creo que unos 5 metros, algo así. Le digo, nosotros no le podemos dar plata, no, esa no es. No hay dinero, no hay esa situación, y le contamos, y yo, no, es que si no dan plata, pues nos llama el ganado. Le dije, mire, este ganado no es nuestro, ese ganado está a pasto y otro es ganado al partir. Tras el hecho, hizo el reporte a las superiores y al entonces comisionado de paz Danilo Rueda, tal como quedó el registro en los mensajes de texto. Doc, buenas tardes. Quería contarle que las disidencias FARC se robaron 30 cabezas de ganado avaluadas en 120 millones de pesos, según ellos, por no pagar la extorsión. Ok, ya me estoy moviendo. Además, denunció formalmente ante la Fiscalía las exigencias extorsivas y amenazas que estaba siendo víctima sus familiares y trabajadores de la finca. 2 años después de este episodio, el presidente Petro lo señaló a través de sus redes sociales de presuntos nexos con narcotraficantes y le anunció el retiro del servicio. El general Garzón dice que le violaron su derecho a la defensa y al buen nombre y que se pondrá al frente del llamado a la justicia. Aseguró que tomará acciones frente a lo sucedido. 7:44, otras noticias. Son ya 5 días, José, 5 días de cierre en la vía al llano y lo peor es que no hay solución a la vista. Muy complejo, Mónica. Si hay algo peor todavía, lo que usted nos contaba es que hay riesgo de deslizamiento total en zona rural de Chipaque y en las vías alternas hay bloqueos intermitentes. Don James Almanza, ¿qué dicen en los municipios afectados de Meta y cómo va ese trabajo para despejar la vía? Son muchos días, ¿no, James? José, Mónica, buenas noches. Pues les voy a contar y les voy a mostrar rápidamente cómo avanzan los trabajos y son muy optimistas desde la concesión. El clima ha sido favorable y están terminando de estabilizar el terreno para posteriormente mañana aplicar la carpeta asfáltica. Sería el domingo o el lunes la habilitación de esta variante de 680 metros para dar movilidad provisional. Pero hablaba usted también de pérdidas económicas y hemos hablado mucho de lo que se pierde en Bogotá y de lo que se pierde en Villavicencio. Pero hoy evidenciamos pérdidas millonarias en los municipios de Cáqueza, de Quetame y de Guayabetal. Locales cerrados y otros sin clientes. Ese es el crudo panorama en municipios como Guayabetal, cuya fuente primaria de ingreso es lo que se comercializa en la vía. Como puede ver, así permanecen nuestros negocios. Y como usted sabe, no van a esperar los servicios, el arriendo, los proveedores. Estamos terriblemente mal. Comerciantes de Guayabetal, Quetame y Cáqueza han tenido que suspender provisionalmente a varios de sus colaboradores. Se queda para varias personas sin empleo, se pierden productos como tal, lo poco que se hace en el día no va para servicios, arriendo. Mientras tanto, en la zona de derrumbe el clima ha sido favorable y los trabajos para habilitar parcialmente la vía avanzan. Estamos dentro del plazo de tiempo que nos hemos establecido para poder tener esa variante habilitada. Geólogos y autoridades locales hicieron presencia en la vereda Caraza donde se originó el derrumbe para realizar un estudio del suelo que permita estabilizar el terreno. Hoy se cumple un mes del magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Su esposa María Claudia Tarazona encabezó sentidos homenajes. Estuvieron en el Parque El Golfito donde le dispararon y en el cementerio central. Estas son las manos de una esposa, hijos y un padre arrodillados en el cementerio central orando nuevamente por Miguel Uribe. Se cumple un mes desde su fallecimiento. También visitaron el lugar que le trajo dolor a un país. Que este sea el lugar donde lo recordemos más vivo que nunca. Aquí mismo le pido a ustedes colombianos más unidos que nunca.
María Claudia estaba fuera del país y en su visita al Parque El Golfito de Fontibón, donde todo ocurrió, nuevamente se le vio aferrada al rosario que tanto tiempo la acompañó. Nuestro país atraviesa a causa del mal, el peor de los males, los momentos de mayor oscuridad. Los que creyeron que acababan con la esperanza se equivocaron, con más esperanza que nunca por nuestro país. Finalizó declarando ese intenso amor por quien ahora todo un país tiene en su memoria, Miguel Uribe Turbay. Confío, al final de mi vida volvamos a encontrarnos y concretemos en la eternidad el amor que aquí en la tierra quedó pendiente. 7:48, en medio de los homenajes en honor al influencer y activista político Charlie Kirk, el FBI mantiene un intenso operativo para atrapar al asesino. Anunció una recompensa de $100,000 a quien aporte información y también difundió las primeras imágenes del presunto homicida. Agentes federales buscan al asesino de Charlie Kirk. El director del FBI publicó en su cuenta X que este podría ser el homicida. Solicitamos la ayuda del público para identificar a esta persona de interés en relación con el tiroteo fatal de Charlie Kirk. Este video fue difundido en las últimas horas y se ve el tirador acostado en el techo, desde donde parece que le disparó al influencer. Las autoridades informaron que detuvieron a 2 personas sospechosas, pero que al final no tenían relación con el crimen que conmociona hoy a los Estados Unidos. En medio de la investigación también hallaron un rifle que al parecer habría sido usado para matar a Charlie Kirk. Este rifle se recuperó en una zona boscosa donde había huido el tirador. Por lo tanto, el laboratorio del FBI analizará esta arma. Los investigadores también han recopilado una huella de calzado, una huella de palma y huellas de antebrazo para su análisis. El FBI lanzó una convocatoria pública para acceder a cualquier indicio que permita hallar al francotirador. Y mucha atención porque a esta hora hay disturbios en la Universidad Nacional. Reportaron hace minutos un estruendo. ¿Qué es lo que está pasando? Miguel Cruz. Buenas noches, pues miren, nuevamente encapuchados que causaron disturbios a las afueras y también dentro del campus universitario. Sin embargo, en últimas horas o en últimos minutos informaron sobre una fuerte explosión, supuestamente una explosión. Lo cierto es que se escuchó un fuerte ruido y aparentemente hay una persona herida. Lo que reportan algunos profesores del centro de esa institución es que los encapuchados al parecer estaban manipulando algunos artefactos con algunos elementos incendiarios y que esto justamente habría causado esa situación. El campus universitario también ordenó la evacuación inmediata de todos los estudiantes. Por ahora se investiga cuál sería el estado de salud de esa persona reportada como herida. Por ahora nosotros seguimos en contacto con los directivos de la universidad para más detalles sobre lo que está ocurriendo. Mientras tanto, a las inmediaciones de la Universidad Nacional lo que se ve es esto, un fuerte trancón y por supuesto las autoridades de tránsito hacen todo para poder regularlo como se corresponde. Mientras tanto, también lo que reportan es que ahí en inmediaciones de la Universidad Nacional continúan estos enfrentamientos. Pues que todo se controle, Miguel, no solamente hay el paso del tráfico, sino la situación ahí en la universidad. Muy atentos a lo que pase, al desarrollo de la noticia. 7:51. Los drones en manos de terroristas es una amenaza para la seguridad. Es urgente diseñar una estrategia. De esto nos habla Juan Lozano, director de la EPM. Juan. Hola, José Manuel, Mónica. Si ayer alguno de los drones que lanzaron contra el helicóptero donde viajaba el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, hubiera impactado su hélice o al mismo helicóptero, el resultado habría sido fatal. Habrían asesinado al gobernador de Antioquia. Este no es un hecho aislado. Los drones con fines terroristas se han convertido en pan de cada día. Y mientras tanto, el Estado parece perplejo, disperso, confundido. Se requiere, urge, una estrategia integral antidrones terroristas que reúna conocimiento, que reúna tecnología, que reúna inversión, que reúna decisión de defender todos los bienes públicos, a la fuerza pública y a la ciudadanía. Esto no se puede seguir peloteando como si fuera un problema ajeno o como si se pudiera manejar por pedazos. Estrategia integral antidrones del terrorismo es una urgencia para la seguridad de Colombia. Y hay gente que sabe, y hay equipos que funcionan, y hay inversiones que hay que hacer. Ojo.
Mientras en Estados Unidos siga siendo más fácil comprar un fusil que comprar una cerveza, la violencia armada va a seguir disparada. Bueno, muy bien. Y por ahí vi ya listos a los muchachos que hoy estarán debatiendo en todas las redes de Noticias RCN con Oscar Ramírez en Parchando con los Jóvenes, Mónica. Qué bueno poder oír esas voces con los temas del momento y los invitamos obviamente a que se conecten desde ya. Ahí estaremos, Parchando con los Jóvenes. ¿Sí o no? Totalmente. Con nosotros los jóvenes. Para jóvenes, Juliana. Ya charlamos de fútbol con ellos. Ay, sí, chévere. Eso, y de entretenimiento. De una, hágale. Me parece muy bien. Gracias a todos por hacer parte de esta conversación. Chao.